Desde juicios contra las grandes corporaciones hasta intensos dramas de las celebridades en los tribunales, las noticias están repletas de historias polémicas sobre multimillonarios pleitos legales. De hecho, la persona promedio está tan expuesta a este tipo de casos que cree que las demandas multimillonarias son comunes. Pero esto no es así. Por lo general, una demanda por mucho dinero solo se presenta cuando el caso es sumamente grave y todas las circunstancias del accidente se unen de manera favorable para que alguien pueda reclamar una gran cantidad de dinero por los daños sufridos. Para simplificar, si una lesión es lo suficientemente severa, entonces sí existe la posibilidad de recuperar una suma significativa por los daños y perjuicios. La reina de las lesiones graves es la lesión cerebral traumática, también conocida como LCT o TBI por sus siglas en inglés. ¿Qué es una lesión cerebral traumática? Un traumatismo cerebral es una lesión que daña el cerebro y su funcionamiento. Hay dos tipos principales de lesiones cerebrales traumáticas: las lesiones penetrantes y las lesiones no penetrantes. Las lesiones penetrantes ocurren cuando el cráneo es perforado por un objeto, entre otros, y penetra en el tejido cerebral. En términos generales, este tipo de lesión causa daños en zonas más pequeñas y específicas del cerebro. Las no penetrantes se producen después de un golpe, impacto o sacudida de la cabeza. Esto puede ser causado, por ejemplo, por un accidente automovilístico, una caída o una lesión deportiva. De esta manera, el cerebro puede rebotar o golpearse violentamente dentro del cráneo, provocando daños más extensos en el tejido cerebral. Las lesiones, tanto penetrantes como no penetrantes, se encuentran entre las más graves que puede sufrir una persona. De hecho, los traumatismos de este tipo son una de las causas más comunes de discapacidad en Estados Unidos. Los síntomas más comunes de estas lesiones cerebrales traumáticas son dolores de cabeza, convulsiones o ataques, náuseas o vómitos, dificultades en el habla, debilidad o entumecimiento de las extremidades, déficits de movimiento, problemas de concentración o de memoria, cambio en los patrones del sueño, cambios o altibajos en el estado de ánimo, problemas de audición, fatiga constante, coma y más. Los médicos pueden determinar si una persona tiene una lesión cerebral traumática no solo por los síntomas, sino también mediante escaneos cerebrales, como una tomografía computarizada e imagen por resonancia magnética. Estas pruebas permiten confirmar el nivel de daño en el tejido cerebral y dónde ha ocurrido. Posible compensación por una lesión cerebral traumática. La cantidad de dinero que una persona puede reclamar en una demanda por una lesión cerebral traumática dependerá en gran medida de cuánto haya afectado a su vida. La compensación se calcula en función de las pérdidas sufridas por la víctima. A mayores pérdidas, mayor será la compensación a la que teóricamente tendrá derecho a recibir. Estas pérdidas pueden incluir lo siguiente: salarios perdidos, gastos médicos, daños materiales, dolor y sufrimiento, pérdida de la calidad de vida y más. Imagina que trabajas en la industria de la construcción y sufres un traumatismo cerebral que causa una debilidad seria en tus extremidades. Como consecuencia, te ves en la obligación de aceptar un nuevo trabajo que paga mucho menos que el anterior. Puedes reclamar la diferencia de ingresos de por vida como parte de la compensación total por los daños sufridos. A lo largo de los años, ese reclamo total puede llegar a ascender a cientos de miles de dólares. Si a eso le añadimos los gastos médicos, que son bastante elevados en el caso de las lesiones cerebrales traumáticas, el dolor y el sufrimiento, los problemas relacionados con el estilo de vida y más, puedes ver cómo la indemnización por daños podría seguir aumentando. Si una persona ha sufrido una lesión cerebral traumática particularmente grave, los reclamos de cientos de miles de dólares son potencialmente viables. En situaciones en las que el acusado actuó de forma atroz, el tribunal puede incluso conceder daños punitivos, que podrían aumentar la compensación aún más, hasta millones de dólares. Si hay un tipo de accidente que es una obviedad para hablar con un abogado, es el caso de una lesión cerebral traumática. No te quedes de brazos cruzados. Consulta a un abogado hoy mismo y averigua qué opciones tienes.